47 minutos. 47 minutos que parecían una eternidad. Lupita llevaba desaparecida 47 minutos. Alejandro Chávez, de pie en el majestuoso vestíbulo del gran hotel de la ciudad, rodeado de guardias de seguridad, gerentes del hotel y su propio equipo de asistentes. Su rostro, una máscara de calma, sus manos firmes, pero por dentro, se desmoronaba. «Lupita», dijo en voz baja, casi un susurro, «¿dónde estás, mi niña?» Su hija de 5 años se había esfumado durante una conferencia de negocios. Un instante antes, estaba sentada en un rincón del salón de reuniones, coloreando en silencio. Al siguiente instante, simplemente desapareció. Si alguna vez has perdido de vista a un niño, aunque sea por un segundo, conoces el terror, ese terror helado que te atenaza el corazón. Ahora, imagina ese terror prolongándose durante 47 minutos. Y sigue contando. «Señor Chávez», dijo el gerente del hotel, visiblemente nervioso, «hemos revisado cada piso, los restaurantes, el área de la alberca, el balneario. No está en ninguna parte. Busquen de nuevo», ordenó Alejandro, con voz apenas audible. «Señor, ya hemos buscado 3 veces. Entonces busquen 4. Mi hija está en este edificio. Encuéntrala». La voz de Alejandro era como hielo, quebrando el aire a su alrededor. El gerente se alejó apresuradamente. Alejandro sacó su teléfono y llamó a su madre. Margarita Chávez contestó al primer timbre. «¿Ya la encontraron, hijo?» «No. Te dije que no la trajeras a estas cosas». «Alejandro», reprendió Margarita, «es demasiado pequeña, demasiado frágil. Necesita estar en casa, con la supervisión adecuada». «Madre», dijo Alejandro, apretando la mandíbula, «ahora no». Colgó antes de que ella pudiera responder. 48 minutos. Su esposa, Sara, había muerto hacía 2 años. Un accidente automovilístico. Él conducía. Sara iba en el asiento del copiloto. Un conductor. Ebrio se había pasado un alto. Alejandro había salido con heridas leves. Sara no salió, en absoluto. Y Lupita, que iba en el asiento trasero, no había pronunciado una sola palabra desde entonces. 2 años de silencio, 2 años de terapeutas, especialistas y medicamentos. 2 años de ver a su hija retirarse, cada vez más, dentro de sí misma. Y ahora estaba desaparecida. Alejandro cerró los ojos. «Sara», pensó, «por favor, ayúdame a encontrarla». 3 pisos debajo del vestíbulo, en el sótano, donde se ubicaban las lavanderías y las áreas de almacenamiento. Elena Vargas empujaba su carrito de limpieza por pasillos desolados. Prefería trabajar aquí abajo, sin huéspedes, sin miradas, sin nadie que viera las cicatrices que cubrían el lado izquierdo de su rostro. Las cicatrices que le habían costado todo: su esposo, su confianza, su creencia de que merecía algo bueno en este mundo. Elena tarareaba suavemente mientras trabajaba, una canción de cuna, la misma que solía cantarle a su hija Rosita. Rosita tenía 7 años ahora y vivía con la madre de Elena. Mientras Elena trabajaba en turnos dobles en el hotel, no era lo ideal, no era lo que Elena quería, pero era la única forma de pagar las facturas médicas, las facturas del incendio. A Elena no le gustaba pensar en el incendio. En la noche en que corrió hacia un edificio en llamas para salvar a su hija, en el techo que se había derrumbado sobre ella, en los meses en el hospital, los injertos de piel, las infecciones, había salvado a Rosita. Eso era lo que importaba. Pero se había perdido a sí misma en el proceso. Elena dobló una esquina y se detuvo. Una niña estaba sentada en el suelo, en medio del pasillo.
Tendría unos 5 años, con cabello oscuro y ojos grandes que parecían demasiado viejos para su rostro. Llevaba un vestido costoso, que probablemente valía más que el salario mensual de Elena, y lloraba en silencio. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas, sin emitir un solo sonido. El corazón de Elena se contrajo. Ella conocía las lágrimas silenciosas, conocía el tipo de dolor que era demasiado profundo para el sonido. «Hola», dijo Elena suavemente, agachándose a unos metros de la niña. «¿Estás perdida, mija?» La niña levantó la vista. Sus ojos se abrieron al ver el rostro de Elena, al ver las cicatrices. Elena instintivamente se apartó, ocultando el lado dañado de su rostro. Estaba acostumbrada a esta reacción. Los niños siempre le tenían miedo al principio. «Lo siento», dijo, comenzando a levantarse. «Iré a buscar a alguien que te ayude». Pero la niña hizo algo inesperado. Extendió la mano y agarró la mano de Elena. Elena se quedó paralizada. Miró los pequeños dedos envueltos alrededor de los suyos, de sus dedos marcados, a la niña que no huía, que no gritaba, que no la miraba con horror o lástima. La niña la miraba con asombro. Abrió la boca. Sus labios se movieron. Y entonces, con una voz oxidada por el desuso, habló. «Bonitas», dijo. Elena parpadeó. «¿Qué? Bonitas». La niña señaló las cicatrices de Elena. «Como luceros». Elena sintió que algo se rompía dentro de su pecho, algo que había estado congelado durante 3 años. Nadie había llamado bonitas a sus cicatrices antes. «¿Cómo te llamas?», preguntó Elena con la voz quebrada. La niña no respondió, simplemente apretó la mano de Elena con más fuerza. «Está bien», dijo Elena. «No tienes que hablar. Me llamo Elena. Trabajo aquí. Puedo ayudarte a encontrar a tu familia». La niña negó con la cabeza violentamente. «No quieres encontrar a tu familia». Otra negación con la cabeza. «Tienes miedo». Una pausa. Luego, un pequeño asentimiento. Elena entendía. Ella también había tenido miedo después del incendio, miedo de la gente, miedo del mundo, miedo de ser vista. «¿Puedo contarte un secreto?», preguntó Elena. La niña asintió. «Yo también tengo miedo», dijo Elena. «Todos los días. Pero ¿sabes qué me ayuda?». Los ojos de la niña estaban muy abiertos y curiosos. «Cantar», dijo Elena. «Cuando tengo miedo, canto. ¿Te gustaría que te cantara?». La niña asintió de nuevo. Elena respiró hondo. Y entonces, sentada en el frío suelo del sótano del hotel, comenzó a cantar. Era la canción de cuna que le cantaba a Rosita. Una canción que su madre le había cantado a ella. Una canción sobre luceros y sueños, y la luz que nunca se apaga, ni siquiera en la noche más oscura. Su voz era suave pero clara. Hacía eco en las paredes de concreto y llenaba el pasillo vacío de calidez. La niña escuchó con todo su cuerpo. Sus lágrimas cesaron. Su agarre en la mano de Elena se relajó. Y lentamente, tan lentamente, se recostó sobre el costado de Elena. Cuando Elena terminó la canción, los ojos de la niña estaban cerrados. No estaba dormida, solo estaba en paz. Elena miró a esta extraña, silenciosa niña que había llamado bonitas a sus cicatrices, que, no, le tenía miedo, que se recostaba sobre ella como si perteneciera allí, y sintió algo que no había sentido en 3 años. Esperanza. ¿Qué habrías hecho tú en la posición de Elena? ¿Te habrías quedado con esa niña perdida? Deja tu respuesta en los comentarios. 53 minutos. Alejandro estaba perdiendo la cabeza.
Él mismo había buscado en cada área pública del hotel, había interrogado a cada miembro del personal, había revisado las grabaciones de seguridad que mostraban a Lupita saliendo del salón de conferencias, caminando hacia el ascensor y bajando a los niveles del sótano, donde las cámaras eran escasas y los pasillos estaban vacíos. «Voy a bajar allí», dijo Alejandro a su jefe de seguridad. «Quédese aquí, por si acaso vuelve a subir». «Señor, permítame enviar a mi equipo». «No». Alejandro ya caminaba hacia el elevador de servicio. «Oh, ella es mi hija. La encontraré yo mismo». El sótano era un laberinto de pasillos, cuartos de almacenamiento, lavandería, áreas mecánicas. Alejandro los recorrió sistemáticamente, llamando a Lupita. «¡Lupita!». Ninguna respuesta. Por supuesto que no había respuesta. Lupita no hablaba. Lupita no había dicho una palabra en 2 años. Pero podía oír. Podía acercarse a él si escuchaba su voz. «Lupita». Alejandro llamó de nuevo. «Mi amor, soy papá. Por favor, sal». Nada. Dio otra vuelta en la esquina y se detuvo. Allí, sentada en el suelo en medio de un pasillo, estaba su hija. Estaba apoyada contra una mujer con uniforme de limpieza. Sus ojos estaban cerrados, su rostro estaba en paz. Y estaba sosteniendo la mano de la mujer como si nunca quisiera soltarla. La mujer levantó la vista al escuchar los pasos de Alejandro. Giró su rostro y él vio las cicatrices. Cubrían el lado izquierdo de su cara, desde su frente hasta su mandíbula, rosadas, blancas y con textura, como un mapa de dolor, como una historia escrita en la piel. La mayoría de la gente habría mirado hacia otro lado. La mayoría de la gente habría sentido lástima, o disgusto, o incomodidad. Alejandro no sintió nada de eso. Sintió gratitud. «La encontró», dijo, su voz quebrándose. La mujer se levantó rápidamente, soltando suavemente a Lupita. «Lo siento, señor. Estaba perdida. Solo le estaba haciendo compañía hasta que alguien viniera. No se disculpe». Alejandro avanzó y se arrodilló frente a su hija. «Lupita, mi amor, ¿estás bien?». Lupita abrió los ojos, miró a su padre y luego miró a Elena y habló. «Papá», dijo. Su voz era áspera, inusitada, hermosa. «Ella tiene luceros en su cara». Alejandro sintió que el mundo se detenía. Su hija había hablado. Por primera vez en 2 años, su hija había hablado. Miró a la mujer con cicatrices, a sus ojos amables, a la mano que Lupita aún sostenía. «¿Qué hizo?», preguntó. Su voz apenas un susurro. «¿Cómo logró que hablara?». Elena negó con la cabeza. «Yo no hice nada. Solo le canté una canción de cuna. Ella le habló». Alejandro se levantó. Sus piernas temblaban. «No le ha hablado a nadie en 2 años, ni a mí, ni a su abuela Margarita, ni a ninguno de los terapeutas o doctores. Y ella le habló a usted». Elena no sabía qué decir. Solo se quedó allí, incómoda con la intensidad de su mirada. Lupita tiró de la manga de su padre. «Papá, quiero quedarme con la señora de los luceros». Alejandro miró a su hija, a la primera señal de vida que había visto en sus ojos desde que Sara murió. Luego miró a Elena e hizo algo que impactó a todos los que lo presenciaron más tarde en las grabaciones de seguridad. Extendió la mano y tomó la mano de Elena. «Gracias», dijo. «Gracias por encontrarla. Gracias por quedarse con ella. Gracias por cualquier magia que haya hecho para que volviera a hablar». Elena miró fijamente sus manos unidas.
a este hombre rico y poderoso que estaba sosteniendo sus dedos cicatrizados como si fueran preciosos. No fue magia, dijo en voz baja. Solo la traté como a una persona. Alejandro asintió lentamente. Tal vez eso es lo que es la magia. No soltó su mano. Lupita agarró la otra mano de Elena, y los tres se quedaron allí en el sótano del gran hotel de la ciudad, conectados por el tacto, conectados por algo que ninguno de ellos podía nombrar. Lo que sucedería después cambiaría sus vidas para siempre. Pero en ese momento, solo estaba esto: un padre que había encontrado a su hija, una niña que había encontrado su voz, y una mujer con cicatrices que había encontrado algo que pensaba que se había perdido para siempre: esperanza. Esta historia ya está tocando corazones en todo el mundo. Si está tocando el tuyo, el botón de super gracias que aparece a continuación es una forma de apoyar más contenido como este. Cada contribución ayuda a dar vida a estas historias. La noticia se extendió por el gran hotel de la ciudad como la pólvora. La hija de Alejandro Chávez habló. La pequeña niña que había estado en silencio durante 2 años finalmente dijo palabras, y sucedió en el sótano, con una mujer de la limpieza. Para cuando Alejandro llevó a Lupita de vuelta al vestíbulo, se había reunido una multitud: personal del hotel, asistentes a la conferencia de negocios, su propio equipo y su madre, Margarita Chávez, que había llegado en una ráfaga de ropa de diseñador y fría furia. «Alejandro», dijo Margarita, corriendo hacia adelante. «¿Está bien? ¿Qué pasó?» «Está bien, madre». Alejandro mantuvo una mano en el hombro de Lupita. La otra mano ya no sostenía la de Elena. La había soltado cuando entraron al elevador, pero aún podía sentir el calor de sus dedos. «Escuché que habló», continuó Margarita. «¿Es cierto?» Lupita tiró de la manga de Alejandro. Estaba mirando a través del vestíbulo a Elena, que estaba tratando de escabullirse sin ser notada. «Papá», dijo Lupita. Su voz aún era áspera, aún inusitada, pero más fuerte ahora. «La señora de los luceros se va». Todos en el vestíbulo lo escucharon. Todos miraron a la niña que había estado muda durante años. Luego miraron a Elena. Elena se congeló. Había estado tan cerca de escapar, de desaparecer de nuevo en el sótano donde pertenecía. Ahora todos los ojos estaban puestos en ella, en su uniforme, en sus cicatrices. Quería correr, pero Lupita la estaba mirando con esos ojos grandes y confiados, y Alejandro la estaba mirando como si fuera un milagro. «¡Espere!», gritó Alejandro. «Por favor». Elena se giró lentamente. «Debería volver al trabajo», dijo en voz baja. «Me alegro de que su hija esté bien. ¿Cuál es su nombre?» Elena vaciló. Elena Vargas». «Elena», dijo Alejandro, «me gustaría hablar con usted en privado, si tiene tiempo». Margarita dio un paso adelante. «Alejandro, seguramente esto puede esperar. Lupita necesita ser examinada por un médico. Tienes una conferencia que terminar. Esta mujer es solo una persona de la limpieza. Solo una persona de la limpieza». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bofetada. Elena sintió que su rostro ardía. Estaba acostumbrada a esto, acostumbrada a ser ignorada, acostumbrada a hacer nada. Pero Lupita no estaba acostumbrada. «Ella no es solo una persona de la limpieza», dijo Lupita en voz alta. Todos en el vestíbulo se giraron para mirar a esta niña que había estado en silencio durante 2 años y ahora estaba defendiendo a una extraña.
Ella es la señora de los luceros. Es amable. Me cantó. El rostro de Margarita se endureció. Lupita, cariño. Ah, eso es dulce, pero no entiendes. Sí entiendo, dijo Lupita obstinadamente. Se quedó conmigo cuando estaba asustada. Me tomó de la mano. Eso es importante. Alejandro miró a su hija con asombro. En el espacio de 1 hora, había pasado de estar completamente en silencio a hablar frases completas, a discutir con su abuela, a defender a una mujer que acababa de conocer. Lo que sea que Elena Vargas hubiera hecho, estaba funcionando. Madre, dijo Alejandro con firmeza, Elena viene a cenar con nosotros esta noche. Quiero agradecerle adecuadamente por encontrar a Lupita y ayudarla. Los ojos de Margarita se abrieron como platos. ¿Cenar, Alejandro? Eso es poco apropiado. No estaba pidiendo permiso. Las palabras fueron silenciosas, pero definitivas. Margarita apretó los labios, pero no dijo nada. Alejandro se volvió hacia Elena, quien parecía querer derretirse en el suelo. Por favor, dijo él, permítame agradecerle. Es solo una cena. Elena sacudió la cabeza. Señor Chávez, agradezco la oferta, pero tengo que trabajar. No puedo simplemente irme a cenar. Hablaré con su gerente. Alejandro ya estaba haciendo señas a uno de sus asistentes. Considérelo una noche libre pagada. Señor, realmente no podría. Hizo que mi hija hablara, dijo Alejandro. Su voz se quebró ligeramente. Durante 2 años la he llevado con todos los especialistas del mundo. He gastado millones de pesos en tratamientos y terapias. Nada funcionó. Y luego usted se sentó con ella en un sótano y le cantó una canción. Y ella habló. La miró con ojos llenos de lágrimas no derramadas. Por favor, déjeme hacer algo. Lo que sea. Elena miró a Lupita, quien asentía con entusiasmo. Por favor, señora de los luceros, dijo Lupita. Por favor, venga a cenar. Elena nunca había podido decirle que no a una niña. Está bien, dijo finalmente. Cena, Lupita vitoreó. Margarita frunció el ceño. Y Alejandro sonrió por primera vez en lo que parecieron años. 3 horas después, Elena se encontró sentada en un comedor privado en el restaurante más caro del gran hotel de la ciudad. Se había cambiado de su uniforme de limpieza a la ropa más bonita que tenía. Un sencillo vestido negro que había comprado para entrevistas de trabajo. Tacones bajos que le apretaban los pies. Su cabello estaba suelto, cuidadosamente arreglado para cubrir el lado cicatrizado de su rostro. Se sentía completamente fuera de lugar. El comedor estaba decorado con flores y velas. La mesa estaba puesta con más cubiertos de los que Elena tenía en todo su apartamento. Y frente a ella se sentaba Alejandro Chávez, uno de los hombres más ricos de la Ciudad de México, con Lupita entre ellos, coloreando felizmente en un pedazo de papel. Esto es demasiado, dijo Elena mirando a su alrededor. Solo encontré a su hija. Cualquiera habría hecho lo mismo. No, dijo Alejandro en voz baja, no lo habrían hecho. Elena frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Alejandro guardó silencio por un momento. Luego dijo, después de que mi esposa murió, Lupita dejó de hablar, pero no dejó de existir. Ella todavía estaba allí, todavía presente, todavía necesitando conexión. Miró a su hija con doloroso amor, pero la gente dejó de intentar conectar con ella. Veían su silencio y asumían que no entendía. Hablaban por encima de ella, hablaban alrededor de ella. La trataban como si no estuviera en la habitación. Elena sintió que su corazón se apretaba.
Sabía exactamente lo que se sentía. Incluso los especialistas, continuó Alejandro, la analizaban, la observaban, pero rara vez solo se sentaban con ella. Rara vez la trataban como una niña que estaba asustada y triste y necesitaba que alguien estuviera presente. Miró a Elena. Usted no trató de arreglarla, solo se quedó con ella, le cantó, la trató como si importara. Ella sí importa, dijo Elena. Lo sé, pero no todos actúan como si lo hiciera. Estuvieron en silencio por un momento. Lupita siguió coloreando, ajena al peso de la conversación a su alrededor. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Alejandro. Elena asintió. Sus cicatrices, ¿cómo se las hizo? Elena se tensó. Era la pregunta que más temía, la pregunta que siempre venía con lástima o curiosidad morbosa o disgusto apenas velado. Pero Alejandro no la estaba mirando con ninguna de esas cosas. Solo la estaba mirando, esperando, no exigiendo. Un incendio, dijo Elena finalmente. Hace 3 años. Mi edificio de apartamentos se incendió en medio de la noche. Mi hija estaba atrapada en su habitación. Entré a buscarla. Elena hizo una pausa. Los recuerdos aún eran nítidos, aún dolorosos. El techo se derrumbó sobre mí, continuó. Cubrí a Rosita con mi cuerpo. Ella salió sin un rasguño. Pasé 6 meses en el hospital. Alejandro guardó silencio. Luego dijo, le salvó la vida. Hice lo que cualquier madre haría. No. Alejandro negó con la cabeza. Hizo lo que un héroe haría. Corrió a un edificio en llamas por su hija. Estas cicatrices no son desfiguraciones, son medallas. Son prueba del amor más grande que existe. Elena sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Nadie le había dicho eso antes. Su exmarido la había llamado mercancía dañada. Sus compañeros de trabajo evitaban mirarla. Los extraños la miraban fijamente o apartaban la vista rápidamente. Pero Alejandro Chávez la estaba mirando como si fuera algo precioso. «Papi», dijo Lupita de repente, levantando la vista de su dibujo. «¿Puede venir Elena mañana también?» Alejandro miró a su hija, luego a Elena. «Me gustaría eso», dijo, «si Elena está dispuesta». Elena pensó en sus facturas, en sus dobles turnos, en su madre, que se estaba volviendo demasiado vieja para cuidar a Rosita todo el tiempo, en su vida, que era una lucha constante solo para sobrevivir. Pensó en este hombre, que miraba sus cicatrices y veía medallas en lugar de desfiguraciones. Pensó en esta niña, que la llamaba la señora de los luceros, y la tomaba de la mano como si nunca quisiera soltarla. «Está bien», dijo Elena. «También me gustaría eso». Lupita sonrió. Y en ese momento, Elena vislumbró cómo debía haber sido esta niña antes de que la tragedia robara su voz. Brillante, alegre, viva. Tal vez, pensó Elena, tal vez esta niña no es la única que necesita sanar. Tal vez todos lo necesiten. Las siguientes 2 semanas lo cambiaron todo. Alejandro contrató a Elena como la cuidadora personal de Lupita. El salario era más de lo que Elena había ganado en 5 años de limpieza. Las horas eran razonables. Y lo más importante, podía traer a Rosita con ella. Rosita, que tenía 7 años con el cabello oscuro de su madre y la sonrisa ausente de su padre. Rosita, que había crecido viendo a su madre esconderse del mundo. Rosita, que había aprendido demasiado joven que la belleza podía ser destruida en una sola noche. La primera vez que Rosita conoció a Lupita, Elena contuvo el aliento. «Rosita, ella es Lupita», dijo Elena. «Tiene 5 años. Le gusta colorear y jugar con muñecas». Rosita miró a Lupita con ojos serios.
Mi mamá dice que no hablaste por mucho tiempo. Lupita asintió. ¿Por qué no? Lupita guardó silencio por un momento. Luego dijo, estaba triste. Mi mami murió. Rosita asintió solemnemente. Mi papi se fue después de que mami se lastimó. Dijo que ya no era bonita. Elena sintió que su corazón se hacía añicos. No había sabido que Rosita entendía eso. No había sabido que su hija había escuchado esas palabras, pero Lupita solo inclinó la cabeza. Tu mami es la persona más bonita que he visto, dijo. Tiene luceros en su cara. Rosita miró a Elena, luego de vuelta a Lupita. ¿Luceros?, dijo Rosita. Lupita asintió con entusiasmo. Como los que están en el cielo, pero mejores, porque puedes verlos durante el día. Rosita se quedó callada. Luego dijo, nunca lo había pensado así. Elena observó a sus hijas, biológica y elegida, conectar por algo tan simple, tan profundo. Tal vez Lupita tenía razón. Tal vez eran luceros. Tal vez se había estado mirando a sí misma de forma incorrecta. Alejandro observaba a Elena con su hija y se enamoraba un poco más cada día. No lo llamaba amor, todavía no. Él lo llamaba gratitud, admiración, aprecio. Pero en el fondo lo sabía. Había algo en Elena que lo atraía. No solo su bondad, no solo su efecto en Lupita. Era la manera en que se movía por el mundo. Silenciosa, fuerte, inquebrantable a pesar de todo lo que había intentado destruirla. Ella era hermosa, no a pesar de sus cicatrices, sino gracias a ellas, gracias a lo que representaban, gracias a la historia que contaban. Y ella no tenía idea. Una tarde, Alejandro llegó temprano del trabajo y encontró a Elena y a las niñas en el jardín. Lupita perseguía mariposas. Rosita leía bajo un árbol. Y Elena estaba sentada en una banca, con el rostro inclinado hacia el sol. Sus cicatrices visibles por primera vez. Se veía en paz, desprotegida, libre. Alejandro se detuvo en la puerta y simplemente observó. Entonces Elena abrió los ojos y lo vio. Inmediatamente giró la cara, ocultando sus cicatrices detrás de su cabello. «Soy solo yo, Alejandro», dijo suavemente, caminando hacia ella. «No tienes que esconderte». Las mejillas de Elena se enrojecieron. No me estaba escondiendo. El sol estaba en mis ojos. Ambos sabían que era una mentira, pero Alejandro no insistió. Se sentó a su lado en la banca. ¿Puedo preguntarte algo? Elena asintió. ¿Por qué las escondes? Elena guardó silencio por un largo momento. Luego dijo, porque cuando la gente las ve, ven a una víctima, ven algo roto, algo para sentir lástima, o temor, o evitar. Alejandro se giró para mirarla completamente. Yo no veo nada de eso. ¿Qué ves tú? Alejandro extendió la mano y suavemente colocó su cabello detrás de su oreja, revelando sus cicatrices. Veo a una madre que corrió a un incendio por su hija, dijo. Veo a una mujer que sobrevivió a algo terrible y siguió adelante. Veo fuerza, coraje, belleza. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. No tienes que decir eso. No lo estoy diciendo porque tenga que hacerlo. La mano de Alejandro se demoró en su mejilla. Lo estoy diciendo porque es la verdad. Se sentaron allí, congelados en el momento. El sol cálido en sus rostros, las niñas riendo a la distancia. Entonces Elena se apartó. Señor Chávez, dijo. Alejandro, corrigió. Esto no es apropiado. Trabajo para usted. Soy la cuidadora de su hija. Hay límites. Alejandro asintió lentamente. Tienes razón.
Me disculpo si me he propasado. No lo hizo, dijo Elena rápidamente. Quiero decir, lo hizo, pero no me molestó. Quiero decir, se detuvo, confundida. Alejandro sonrió. ¿Qué tal esto? Respetaré los límites mientras trabajes para mí. Pero cuando Lupita sea mayor y ya no necesite una cuidadora, te voy a invitarte a cenar. Una cena de verdad, no una cena de agradecimiento, una cita. Elena lo miró fijamente. Eso podría ser dentro de años. Soy un hombre paciente, y si conozco a alguien más para entonces, ¿lo harás? Elena lo pensó, en los hombres que apartaban la mirada de sus cicatrices, en la soledad que había aceptado como su destino, en este hombre que la veía completamente y la encontraba hermosa. No, admitió, no creo que lo haga. Entonces esperaré, dijo Alejandro, el tiempo que sea necesario. No era una declaración de amor, era algo mejor, era una promesa. 2 meses después de que Elena comenzara a trabajar, Margarita Chávez decidió que ya era suficiente. Había visto a su hijo enamorarse de esta mujer de la limpieza con cicatrices. Había visto a su nieta unirse a esta extraña y a su hija. Había visto su mundo cuidadosamente construido comenzar a desmoronarse. Y no iba a permitirlo. Margarita tenía contactos, recursos, información. En una semana sabía todo lo que había que saber sobre Elena Vargas, el incendio, las facturas del hospital, el exmarido que la había abandonado, la madre que cuidaba de Rosita mientras Elena trabajaba en turnos dobles, la pobreza, la lucha, la desesperación, y sabía exactamente cómo usarlo. Alejandro, dijo Margarita una noche, uniéndose a su hijo en su estudio, necesitamos hablar de la cuidadora. Elena, dijo Alejandro sin levantar la vista de sus papeles. Su nombre es Elena. Sí, Elena. Margarita se sentó frente a él. ¿Has considerado que podría no ser adecuada para Lupita? Alejandro finalmente levantó la vista. ¿Adecuada? Ella no viene de nada, Alejandro. No tiene educación, no tiene conexiones familiares, no tiene recursos. Y esa cara. Margarita se estremeció delicadamente. Lupita está en una edad impresionable. ¿Es ese realmente el ejemplo que quieres darle? La mandíbula de Alejandro se tensó. Madre, elegiría mis próximas palabras con mucho cuidado, si fuera usted. Solo estoy pensando en Lupita. No, está pensando en usted misma. Está pensando en lo que dirán sus amigos del club. Está pensando en las apariencias. Los ojos de Margarita se endurecieron. Alguien tiene que pensar en ellas. Usted ciertamente no lo hace. Está tan encantado con esta mujer que no puede ver lo que está justo frente a usted. ¿Y qué es eso? Ella lo está usando, dijo Margarita rotundamente. Encontró a un hombre rico cuya hija resulta responder a ella. Y ahora se está posicionando para convertirse en la próxima señora de Chávez. Es una manipulación clásica. Alejandro se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Lárguese, dijo en voz baja. Alejandro, salga de mi estudio, salga de mi casa. No voy a permitir que hable de Elena de esa manera. Margarita se levantó, su compostura resquebrajándose. Estás cometiendo un error. Entonces es mi error cometerlo. Alejandro caminó hacia la puerta y la abrió. Adiós, madre. Margarita caminó hacia la puerta. Luego se detuvo. Te arrepentirás de esto, dijo, cuando muestre sus verdaderos colores, cuando te quite todo. Recuerda que traté de advertirte.
Se fue sin mirar atrás. Alejandro cerró la puerta y se apoyó contra ella, respirando con dificultad. Conocía a su madre. Sabía que no se rendiría fácilmente. Encontraría otra manera de destruir lo que estaba construyendo con Elena. Solo tenía que estar listo. Lo que Alejandro no sabía era que Margarita ya estaba 3 pasos adelante. Había contratado a un investigador privado. Había encontrado al exmarido de Elena. Había averiguado sobre las deudas que aún pesaban sobre Elena, sobre las agencias de cobro, sobre la amenaza de perder su departamento. Y había encontrado el arma perfecta: Victoria Hayes. Victoria era todo lo que Margarita quería para su hijo. Hermosa, rica, bien relacionada. Venía de una de las familias más antiguas de la ciudad. Había sido educada en las mejores escuelas. Se movía en todos los círculos correctos y había estado persiguiendo a Alejandro durante años. Él nunca había estado interesado, demasiado consumido por el dolor, demasiado enfocado en Lupita, demasiado ocupado construyendo su imperio. Pero ahora, pensó Margarita, las cosas eran diferentes. Ahora había competencia, y Victoria Hayes no perdía competiciones. 3 días después de la expulsión de Margarita de la casa de Alejandro, Victoria apareció en un evento de caridad donde Alejandro era el orador principal. Estaba impresionante con un vestido rojo que probablemente costaba más de lo que Elena ganaba en un mes. Su cabello era perfecto. Su sonrisa era perfecta. Todo en ella era perfecto. Y se aseguró de que Alejandro lo notara. Alejandro, dijo, acercándose a él después de su discurso. Fue maravilloso. Tan inspirador. Victoria. Alejandro asintió cortésmente. Gracias. Escuché sobre tu hija, continuó Victoria, que está hablando de nuevo. Eso debe ser un gran alivio. Lo es. Victoria se inclinó más cerca. Tu madre me contó sobre la mujer que ayudó. La cuidadora. Suena interesante. La expresión de Alejandro se enfrió. ¿Ah, sí? Margarita está preocupada por ti, dijo Victoria. Todos lo estamos. Esta mujer apareció de la nada y de repente tiene acceso a tu hija, a tu casa, a tu vida. ¿No crees que eso es sospechoso? No, dijo Alejandro secamente. No lo creo. Alejandro. Victoria puso una mano en su brazo. Sé que no siempre hemos estado de acuerdo, pero me importas. Me importa, Lupita. Solo quiero asegurarme de que no se estén aprovechando de ti. Alejandro quitó su mano. Victoria, aprecio tu preocupación, pero mi vida y mis decisiones no son asunto tuyo. Ahora, si me disculpas. Se alejó sin mirar atrás. Victoria lo vio irse, su sonrisa perfecta nunca vacilando. Pero por dentro estaba hirviendo de rabia. Nadie se alejaba de Victoria Hayes. Nadie. Y ciertamente no por una don nadie con cicatrices del sótano de un hotel. Esto estaba lejos de terminar. Elena supo que algo andaba mal en el momento en que llegó al trabajo a la mañana siguiente. El guardia de seguridad que usualmente la dejaba pasar, la detuvo en la entrada. Lo siento, señorita Vargas, dijo. Tengo órdenes de no dejarla entrar. ¿Qué? Elena frunció el ceño. ¿Órdenes de quién? De la señora Chávez. Elena sintió que su estómago caía en picada. Margarita no se suponía que estuviera aquí. Alejandro le había contado sobre su discusión. Debe haber un error, dijo Elena. Yo trabajo aquí. Yo cuido a Lupita. El guardia se veía incómodo. Solo estoy siguiendo órdenes, señora. Déjame llamar a Alejandro. No está aquí. Tenía una reunión temprano en el centro.
Elena sacó su teléfono y marcó el número de Alejandro. Fue al buzón de voz. Intentó de nuevo. Buzón de voz. Algo andaba muy mal. Entonces la puerta principal se abrió y Margarita Chávez salió. Estaba vestida impecablemente, como siempre. Su expresión era de fría satisfacción. «Ah, Elena». Margarita dijo su nombre como si fuera algo desagradable. «Me alegro de que pudieras venir. Necesitamos tener una conversación». «¿Dónde está Lupita?», exigió Elena. «Lupita está bien. Está con su nueva cuidadora». «¿Nueva cuidadora? Tus servicios ya no son requeridos», dijo Margarita. «He contratado a alguien más, apropiada, alguien con credenciales adecuadas, alguien que no le dará pesadillas a Lupita con esa cara». Elena sintió como si la hubieran abofeteado. «Alejandro no permitirá esto», dijo. «Alejandro no está aquí», respondió Margarita. «Y para cuando regrese, te habrás ido, junto con cualquier evidencia de que alguna vez exististe en su vida. No puedes hacer esto». «Puedo hacer lo que quiera». Margarita se acercó, su voz bajando a un susurro vicioso. «¿De verdad pensaste que podrías meterte en esta familia, que mi hijo elegiría a alguien como tú? Mírate, Elena, no eres nada. Una don nadie con cicatrices que tuvo suerte por unas semanas. Pero la suerte se acaba». Metió la mano en su bolso y sacó un sobre. «Este es un cheque por $50,000, dijo Margarita. «Tómalo y desaparece. Nunca contactes a mi hijo o a mi nieta de nuevo». Elena miró el sobre, luego a Margarita, y entonces hizo algo que los sorprendió a ambos. Se rió. «Quédate con tu dinero», dijo Elena. «No lo quiero. Todo el mundo quiere dinero. No yo. No así». Elena enderezó su columna. «Vine aquí para cuidar a una niña que necesitaba a alguien. Hice ese trabajo bien. Si quieres despedirme, bien. Pero no voy a escabullirme como si hubiera hecho algo malo. Porque no lo hice». Miró a Margarita directamente a los ojos. «Y para que conste, mis cicatrices no son pesadillas. Son la prueba de que haría cualquier cosa por mi hijo. Algo que tú claramente no entenderías». Se dio la vuelta y se alejó. Sus manos temblaban, su corazón latía con fuerza, pero su cabeza estaba en alto. Detrás de ella, Margarita observaba con los ojos entrecerrados. Esto no había terminado, ni mucho menos. Alejandro regresó a casa y encontró su casa en el caos. Lupita estaba gritando, realmente gritando. Algo que no había hecho desde que murió su madre. La nueva cuidadora, una mujer con un inmaculado uniforme blanco, estaba parada impotente en el pasillo. Y Margarita estaba tratando de calmar a Lupita con toda la calidez de una escultura de hielo. «¿Qué está pasando?», exigió Alejandro corriendo hacia su hija. Lupita se arrojó a sus brazos. «Papi, se llevaron a Elena. La hicieron irse. Quiero a Elena. Quiero a la señora de las estrellas». Alejandro miró a su madre con fría furia. «¿Qué hiciste?». «Contraté a una cuidadora adecuada», dijo Margarita. «Alguien con credenciales. Alguien apropiada. Despediste a Elena». La voz de Alejandro era mortalmente tranquila. «Sin mi permiso. Sin siquiera decírmelo. No estabas pensando con claridad». Margarita levantó la barbilla. «Alguien tenía que proteger a esta familia». ¿Protegernos de qué? ¿De la mujer que hizo que mi hija volviera a hablar? ¿De la mujer que trajo alegría de nuevo a esta casa? ¿De una cazafortunas que vio una oportunidad y la tomó?», espetó Margarita. Lupita seguía llorando. «Quiero a Elena», sollozó. «Por favor, papi. Por favor,
tráela de vuelta. Alejandro abrazó a su hija con fuerza. Miró a su madre, a la mujer que había controlado su vida durante tanto tiempo, a la mujer que pensaba que lo sabía todo mejor que nadie. «Vete», dijo. «Alejandro, sal de mi casa, ahora, y no vuelvas hasta que estés lista para disculparte con Elena personalmente». El rostro de Margarita se endureció. «¿Estás eligiendo a esa mujer por encima de tu propia madre? Estoy eligiendo la felicidad de mi hija por encima de tus prejuicios». Alejandro se levantó, levantando a Lupita con él. «Ahora vete, antes de que diga algo de lo que ambos nos arrepintamos». Margarita se fue, pero la mirada en sus ojos prometía que esto estaba lejos de terminar. Alejandro pasó la siguiente hora intentando contactar a Elena. Su teléfono estaba apagado. Su apartamento tenía un aviso en la puerta. Se había mudado. Sin dirección de reenvío, se había ido. Lupita lloró hasta quedarse dormida esa noche, llamando a la señora de las estrellas que no venía. Y Alejandro se quedó despierto, mirando al techo, preguntándose cómo todo se había desmoronado tan rápidamente. La gala anual de la familia Chávez fue 3 semanas después. Era el evento social de la temporada. 400 invitados, las personas más influyentes de la ciudad. Cobertura mediática, fotógrafos. Alejandro había considerado cancelar, pero su junta directiva había insistido. La compañía necesitaba la publicidad positiva. La caridad necesitaba las donaciones. Su ausencia crearía más problemas que su presencia. Así que fue. Lupita se quedó en casa con la nueva cuidadora. Ella había dejado de gritar, pero también había dejado de hablar. Se había retraído de nuevo al silencio, justo como después de la muerte de su madre. Alejandro sentía que estaba viendo a su hija desaparecer otra vez, y no había nada que pudiera hacer al respecto. La gala se celebraba en el gran hotel de la ciudad, el mismo hotel donde él había conocido a Elena. La ironía no se le escapaba. «Alejandro Chávez», dijo una voz, siempre tan galán. Se giró y vio a Daniela Fuentes a su lado. Llevaba un vestido plateado que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Su sonrisa era perfecta, sus ojos de depredadora. «Daniela», dijo Alejandro secamente. «Me enteré de lo de tu cuidadora», dijo Daniela. «Qué lástima. Espero que Lupita se esté recuperando». «No lo está. Los niños son resilientes. Olvidará a esa mujer muy pronto». La mandíbula de Alejandro se tensó. Su nombre es Elena. Y Lupita no la olvidará. Ni yo tampoco. La sonrisa de Daniela parpadeó. «Alejandro, no es posible que sigas apegado a eso. A ella. No era nadie. Una muchacha de la limpieza con la cara desfigurada». «Era la persona más bondadosa que he conocido», dijo Alejandro. «Y su cara no está desfigurada. Es hermosa». Daniela se rió. «¿Hermosa? Esas cicatrices son horribles. Hacen que la gente se sienta incómoda. Tu madre tenía razón al deshacerse de ella. Mi madre se equivocó. Alejandro empezó a alejarse, al igual que tú. Pero Daniela le agarró del brazo. «Espera, quiero que conozcas a alguien». Lo arrastró hacia un grupo de personas cerca del escenario. En el centro del grupo había un hombre que Alejandro reconoció, el exmarido de Elena. «David», dijo Daniela dulcemente. «Este es Alejandro Chávez». «Alejandro, este es David Vargas. Estuvo casado con tu antigua cuidadora». David Vargas era exactamente como Alejandro lo había imaginado. Liso,
Apuesto. El tipo de hombre que sonríe mientras te destruye. Señor Chávez, dijo David, extendiendo su mano. He oído hablar mucho de usted. Alejandro no le estrechó la mano. ¿Qué haces aquí? Daniela me invitó, dijo David. Pensó que quizás querrías oír la verdad sobre Elena. ¿La verdad? La sonrisa de David se volvió cruel. Te contó por qué nos divorciamos. Te contó lo del dinero del seguro, de cómo se dejó quemar solo para cobrar la indemnización. Alejandro sintió que la sangre se le helaba. Eso es mentira. ¿Lo es? David sacó su teléfono. Tengo documentos, informes del hospital, reclamaciones del seguro. Elena sacó $200,000 de ese incendio y nunca te lo dijo, ¿verdad? Alejandro miró el teléfono. Los documentos que parecían tan oficiales, tan condenatorios. Pero algo no estaba bien, algo no encajaba. Ella salvó a su hija de ese incendio, dijo Alejandro lentamente. Casi muere. Eso es lo que dice ella, respondió David. Pero yo estuve allí, sé lo que realmente pasó. Alejandro lo miró fijamente. A Daniela, que observaba con ojos satisfechos, a la multitud que se había reunido oliendo el drama, y entonces oyó una voz. Eso es mentira. Todos se giraron. Elena estaba de pie al borde de la multitud. Llevaba un sencillo vestido negro. Su pelo estaba recogido, sus cicatrices totalmente visibles. Parecía aterrorizada, pero también parecía decidida. Elena, murmuró Alejandro. Ella caminó hacia ellos, con la barbilla en alto. No me dejé quemar, dijo claramente. Entré corriendo en un edificio en llamas porque mi hija estaba atrapada. El techo se derrumbó sobre mí. Pasé 6 meses en el hospital luchando por mi vida. Miró a David con desprecio. ¿Quieres saber por qué nos divorciamos? Porque en el momento en que volví a casa del hospital, me dijiste que era repugnante. Me dijiste que nadie me querría jamás. Me dijiste que debería haber dejado morir a Rosita en lugar de arruinarme la cara. La multitud jadeó. El rostro de David se contrajo. Estás mintiendo. Yo también tengo los informes del hospital, dijo Elena. Los verdaderos, no los documentos falsificados que creaste. Tengo los testimonios de los bomberos que me sacaron. Tengo los artículos de noticias de la noche del incendio. Sacó su teléfono y lo levantó. Lo tengo todo, dijo Elena, porque sabía que algún día intentarías destruirme de nuevo, y estaba preparada. El rostro de David se puso pálido. Daniela dio un paso adelante. Esto es ridículo. ¿Quién va a creer a una muchacha de la limpieza con cicatrices antes que a... ¿Antes que a qué? Interrumpió Elena. ¿Antes que a una mujer a la que Margarita Chávez le pagó para seducir a Alejandro? ¿Antes que a un hombre que abandonó a su familia porque la cara de su esposa ya no era lo suficientemente bonita? ¿Antes que a gente que ve cicatrices y piensa en monstruos en lugar de supervivientes? Se giró para enfrentarse a la multitud. Soy Elena Vargas. Hace 3 años corría un incendio para salvar a mi hija. Perdí a mi marido, perdí mi confianza, perdí mi creencia de que merecía algo bueno. Su voz se quebró, pero no se rompió. Pero no perdí mi valentía, no perdí mi corazón, y no voy a dejar que gente como esta me los quite. El salón de baile estaba en silencio. Entonces Alejandro dio un paso adelante. Pasó junto a Daniela sin mirarla. Pasó junto a David sin reconocerlo. Caminó directamente hacia Elena y le tomó la mano. Te he estado buscando, dijo en voz baja.
durante 3 semanas. Pensé que te había perdido. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Tenía que irme. Tu madre. Ella amenazó. Lo sé. Alejandro le apretó la mano, pero se equivocó. En todo. En ti. En nosotros. No hay un nosotros, susurró Elena. Somos demasiado diferentes. Nuestros mundos son demasiado diferentes. Entonces construiremos un mundo nuevo, dijo Alejandro. Juntos. Uno donde las cicatrices sean luceros y el amor no se mida por tu aspecto, sino por lo que haces. Se estiró y trazó suavemente las cicatrices de su rostro. Te amo, Elena Vargas. Amo tu valentía. Amo tu bondad. Amo tu fuerza. Y amo cada una de las marcas de tu rostro, porque demuestran qué clase de persona eres. Elena estaba llorando ahora. Alejandro. Todo el mundo está mirando. Que miren. Alejandro sonrió. Que vean lo que es la verdadera belleza. Y delante de 400 de las personas más influyentes de la ciudad. Delante de cámaras y reporteros. Y de su propia madre que acababa de llegar a la entrada. Alejandro Chávez besó a la muchacha de la limpieza con cicatrices que había cambiado su vida. La multitud estalló. Algunos jadearon, algunos aplaudieron, algunos susurraron a sus espaldas. Pero a Alejandro no le importó. Lo único que importaba era Elena. Lo único que siempre había importado era Elena. Margarita Chávez se quedó paralizada en la entrada, observando a su hijo besar a la mujer que tanto había intentado destruir. Daniela Fuentes huyó del salón de baile, con su perfecto maquillaje arruinado por lágrimas de rabia. David Vargas estaba rodeado de invitados que exigían saber la verdad sobre sus mentiras. Y Elena Vargas, con cicatrices, asustada y rodeada de gente que una vez la había despreciado, sintió algo que no había sentido en 3 años. Amada, verdadera, completa e incondicionalmente amada. El reencuentro con Lupita fue todo lo que Elena había esperado. Y más. Alejandro llevó a Elena a casa esa noche. Lupita seguía despierta, sentada en su habitación, mirando la nada. Pero en el momento en que vio a Elena, algo cambió. «Señora de las estrellas», gritó Lupita, corriendo por la habitación y lanzándose a los brazos de Elena. «Regresaste, regresaste». Elena la abrazó con fuerza. Las lágrimas corrían por su rostro. «Estoy aquí, mi amor. Estoy aquí. Pensé que te había sido para siempre», sollozó Lupita, como mami. «Pensé que te había sido para siempre». Elena se apartó y miró a Lupita a los ojos. «Nunca te dejaría para siempre. No si tuviera opción. Te amo, Lupita. Yo también te amo. Señora de las estrellas». Alejandro los observaba, con los ojos humedecidos. Esta era su familia, no la que había imaginado, no la que la sociedad esperaba, sino la que su corazón había elegido, y la protegería con todo lo que tenía. Los siguientes meses fueron un torbellino. Alejandro presentó formalmente a Elena a su círculo social. Algunos la aceptaron, algunos no. Dejó de importarle los que no lo hicieron. Rosita se mudó con ellos. Ella y Lupita se volvieron inseparables, hermanas en todo menos en sangre. Margarita finalmente se disculpó. Fue rígido, formal y probablemente insincero, pero fue algo. Alejandro le permitió regresar a sus vidas en un período de prueba. Victoria Hayes desapareció de la sociedad. Los rumores decían que se había mudado a otra ciudad para escapar del escándalo.
David Vargas enfrentó cargos de fraude por los documentos falsificados. Huyó del país antes del juicio. Y Elena, lenta pero seguramente, aprendió a dejar de esconderse. Ahora llevaba el cabello recogido. Miraba a la gente a los ojos. Dejó de estremecerse cuando los extraños la miraban fijamente. Porque Alejandro tenía razón. Sus cicatrices no eran deformidades. Eran luceros. 6 meses después de la gala, Alejandro le propuso matrimonio. No fue en un restaurante elegante, ni en un lugar exótico. Fue en el sótano del gran hotel de la ciudad, el mismo pasillo donde Elena había encontrado por primera vez a Lupita. Alejandro había hecho arreglos para que el espacio fuera decorado con luces de hadas y flores. Lupita y Rosita estaban escondidas a la vuelta de la esquina, riendo. «Elena», dijo Alejandro tomando sus manos, «la primera vez que te vi, estabas sentada en un piso sucio con mi hija, cantando una canción de cuna. Estabas cubierta de polvo. Tu uniforme estaba arrugado y eras la cosa más hermosa que jamás había visto». Elena se rió entre lágrimas. «Era un desastre. Eras real», dijo Alejandro, «en un mundo lleno de gente falsa, sonrisas falsas y todo falso. Eras real. No trataste de impresionarme. No te importó mi dinero ni mi estatus. Simplemente viste a una niña asustada y la ayudaste». Se arrodilló. «Elena Vargas, llegaste a mi vida como empleada de limpieza. Te convertiste en la mejor amiga de mi hija. Te convertiste en el hogar de mi corazón. ¿Me harías el honor de convertirte en mi esposa?» Elena miró a este hombre poderoso, rico, amable, que vio sus cicatrices y las llamó luceros, que amaba a su hija como si fuera suya, que se había enfrentado a su madre, a la sociedad y a todos los que decían que no pertenecían juntos. «Sí», dijo ella, «1000 veces sí». Las niñas salieron de su escondite, vitoreando. «Dijo que sí», gritó Lupita, «vamos a ser una familia de verdad». Alejandro deslizó el anillo en el dedo de Elena. Luego se levantó y la besó mientras sus hijas bailaban a su alrededor. No fue un final de cuento de hadas. Fue mejor. Fue real. La boda se celebró en el jardín de la finca de Alejandro. Fue pequeña para los estándares de la sociedad. Solo 100 invitados. Pero cada uno de ellos estaba allí porque realmente amaban a la pareja. No por obligación o escalar socialmente. Elena llevaba un sencillo vestido blanco que mostraba sus cicatrices, sin velo para esconderse, sin maquillaje para cubrirse. Solo ella, exactamente como era. Alejandro lloró cuando la vio caminar hacia el altar. También Lupita y Rosita, que eran las niñas de las flores. También la mitad de los invitados. La ceremonia fue corta y dulce. Habían escrito sus propios votos. «Elena», dijo Alejandro, «cuando Sara murió, pensé que nunca volvería a amar. Pensé que mi corazón estaba roto sin remedio. Pasé 2 años viendo a mi hija desvanecerse y me sentí impotente para detenerlo. Tomó sus manos. Entonces apareciste tú. Una extraña con cicatrices y bondad, y la habilidad mágica para ver a través de muros que parecían impenetrables. Le devolviste la voz a mi hija, me devolviste la esperanza. Nos mostraste a ambos que el amor no se trata de perfección, se trata de aparecer, estar presente, tomarse de la mano en la oscuridad hasta que llegue la luz». Su voz se quebró. «Prometo amarte todos tus días y los míos. Prometo ver siempre tus cicatrices como luceros.
Prometo ser la familia que mereces y la pareja que necesitas. Prometo seguir tomándote de la mano, sin importar la oscuridad que venga. Elena se secó los ojos. Alejandro, dijo ella. Hace 3 años salí de un incendio sin nada. Mi rostro estaba destruido. Mi matrimonio había terminado. Mi creencia en mí misma se había ido. Ella sonrió entre lágrimas. Pasé años escondiéndome de extraños, de espejos, de la vida. Pensé que estaba demasiado dañada para ser amada, demasiado rota para ser hermosa, demasiado cicatrizada para merecer la felicidad. Ella apretó sus manos. Entonces tomaste mi mano en el pasillo de un sótano, frente a tu familia, frente al mundo. Tomaste mi mano y no me soltaste. Viste mis cicatrices y viste luceros. Viste mi quebrantamiento y viste belleza. Su voz se quebró. Prometo amarte todos tus días y los míos. Prometo dejar de esconderme y empezar a vivir. Prometo ser la madre que Lupita merece y la pareja que necesitas. Prometo seguir tomándote de la mano, sin importar la oscuridad que venga. El oficiante sonrió. Por el poder que me ha sido conferido, ahora los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Alejandro atrajo a Elena a un beso. Los invitados vitorearon. Lupita y Rosita corrieron y los abrazaron a ambos. «Somos una familia», gritó Lupita. «Una familia de verdad. Siempre lo fuimos», dijo Elena, reuniéndolos a todos cerca. Solo teníamos que encontrarnos. 5 años después de la boda, Elena estaba de pie en un escenario. Se dirigía a una multitud de sobrevivientes de quemaduras y sus familias en la gala anual de la Fundación Phoenix. La fundación que ella y Alejandro habían iniciado juntos. Una organización dedicada a ayudar a los sobrevivientes de quemaduras a reconstruir sus vidas. «Quiero contarles una historia», dijo Elena, «sobre una mujer que lo perdió todo en un incendio». La multitud estaba en silencio, escuchando. Perdió su matrimonio, su confianza, su creencia de que merecía amor. Pasó años escondiéndose detrás de su cabello, evitando los espejos, estremeciéndose cuando los extraños la miraban fijamente. Elena tocó sus cicatrices. Ahora las llevaba abiertamente, con orgullo. Entonces, un día, una niña miró sus cicatrices y dijo que parecían luceros. Elena sonrió. Esa niña lo cambió todo. Le recordó a la mujer que la belleza no se trata de piel lisa o rasgos perfectos. Se trata de valentía, bondad y la disposición de correr hacia el fuego por las personas que amas. Ella observó a la multitud, viendo los rostros marcados por quemaduras y cicatrices. A la gente que sabía exactamente por lo que ella había pasado. «Sus cicatrices no son desfiguraciones», dijo Elena con firmeza. «Son medallas. Son la prueba de que sobrevivieron algo terrible y siguieron adelante. Son luceros. Y cualquiera que no pueda ver eso, no está mirando lo suficiente». La multitud estalló en aplausos. En la primera fila, Alejandro estaba sentado con Lupita, ahora de 10 años, y Rosita, ahora de 12. Junto a ellos estaba el miembro más nuevo de la familia, un niño de 3 años llamado Daniel, su hijo biológico, que había heredado el cabello oscuro de su madre y los ojos amables de su padre. Lupita estaba llorando. Lágrimas de orgullo. «Mamá es increíble», le susurró a Rosita. «Mamá, no Elena, no señora Estrella, mamá». La había estado llamando así durante 3 años, desde el día en que le pidió permiso y Elena lloró durante 1 hora seguida. «Realmente lo es», asintió Rosita.
Elena terminó su discurso y salió del escenario. Alejandro la recibió con un abrazo. «Eso fue increíble», le dijo. «Casi no lo hago», admitió Elena. «Casi me escondo». «Pero no lo hiciste». «No». Elena miró a su familia, a su esposo, a sus 3 hijos, a su vida que había resultado tan diferente de lo que jamás había imaginado. «No lo hice, porque finalmente me di cuenta de algo». «¿Qué es?» «Que esconderse no te protege, solo te mantiene pequeño». «Y ya terminé de ser pequeña». Alejandro besó su frente. «Nunca fuiste pequeña, Elena. Siempre fuiste una estrella. El mundo simplemente tenía que alcanzarla». Salieron de la gala juntos, de la mano. Una familia formada no solo por la sangre, sino por elección, por amor, por la terca negativa a dejar que el mundo definiera su valor. ¿Qué habrían hecho ustedes en la posición de Elena? ¿Habrían dejado que alguien les tomara la mano cuando se sintieran como un monstruo? Dejen su respuesta en los comentarios aquí abajo. Y si esta historia tocó su corazón, el botón de supergracias es una forma de apoyar más contenido como este. Cada contribución ayuda a dar vida a estas historias de esperanza y sanación. La historia de Elena y Alejandro demuestra que la belleza no se trata de cómo te ves. Se trata de lo que haces. Se trata del valor para correr hacia el fuego. La bondad para sentarse con una niña perdida. La fuerza para seguir adelante cuando el mundo te dice que te rindas. Una mujer con cicatrices estaba sentada en el sótano de un hotel. Un hombre poderoso le tomó la mano. Y juntos demostraron que el amor ve más allá de las cicatrices, hasta los luceros que hay debajo. Ese es el milagro. Ese es el mensaje. Eso es lo que sucede cuando eliges el amor por encima del miedo. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima.